Hola corazones, os presento mi nueva receta de hoy. Se trata de un brazo de crema. Espero que os guste y os animéis a hacerla. Bueno, os presento los ingredientes para el bizcocho. Una pizca de sal, una cucharadita de esencia de vainilla, 3 huevos, 75 gramos de harina y 75 gramos de azúcar. Pues bueno, ya os he dado los ingredientes. He separado las yemas de las claras, las he separado. Les he echado una pizquita de sal y la mitad del azúcar. Lo ponemos y vamos a batirlo hasta que quede bien espesita, que se agarre bien. Y esto, vamos a ello. Pues vamos a montar las claras, es lo único que nos queda. Y así hasta que veamos que esté bien consistente, que la volteemos y no caigan sobre la mesa ni sobre la de trabajo. Bueno, nuestras claras están ya bien montadas, vemos que no caen, están bien firmes y ahora vamos a mezclar las yemas con el resto del azúcar. Pues bueno, vamos a cambiar de bol, vamos a meter en las yemas con el resto del azúcar y lo batiremos bien hasta que coja un color como amarillento. Le voy a echar una pizquita de vainilla, una cucharadita, como os he dicho antes. Una cucharadita de vainilla, y todo bien batido. Y a batir que se ha dicho. Bueno, ya está bien batido y ahora le vamos a echarle las claras y las iremos envolviendo para que no se bajen.
Bueno, las claras ya están bien envueltas con la yema y ahora vamos a tamizar la harina. Y lo mismo, haremos movimientos envolventes. Con cuidado de todo lo que tenemos bien. Pues bueno, ya tenemos lista la masa para meterla aquí en la bandeja, que ya la tenemos con el papel de horno. El horno lo estamos calentando y vamos a extenderla aquí en la bandeja y la tendremos en el horno por unos 10 minutos. Pues bueno, ¿veis? Está aquí extendida y ahora lo que voy a hacer es meterla al horno, como os he dicho, unos 10 minutos. Bueno, ya han transcurrido los 10 minutos. Voy a extender este pañito en donde voy a envolver lo que es el bizcocho. Sacamos el bizcocho de la bandeja, hecho, le damos la vuelta y lo dejamos sobre el pañito. Sacamos el papel de horno, con cuidado, papel. Vamos a cortar las puntitas para que quede bien cuadrado. Vamos a hacer un buen cuadradito y lo vamos a enrollar. Bueno, una vez cortado, bien, lo hemos hecho bien, cuadradito, doblamos, hacemos un rollo con ello, dejamos así, enrollado, sobre unos 15 o 20 minutos y ya estará listo para rellenar. Bueno, estos son los ingredientes para la crema pastelera. Serán 6 yemas de huevo, 100 gramos de azúcar, 40 gramos de maicena, medio litro de leche, una cucharadita de vainilla y una cucharadita de canela. Bueno, vamos a poner un poco de leche en un vaso para disolver nuestra maicena y el resto lo vamos a llevar al fuego. Lo vamos al fuego en una cacerola con, bueno, vamos a incorporar la cucharadita de vainilla, una cucharadita de canela y lo llevaremos a evolución. Se caliente bien, aquí hierva, y cuando una vez comience a hervir lo reservaremos. Yo de momento voy a poner la maicena y voy a moverlo bien que se integre bien en nuestra leche. Pues vamos a separar las claras de las yemas y luego le ponemos el azúcar y lo batimos bien, y una vez bien batido incorporaremos la leche que hemos mezclado con la maicena.
Pues bueno, vamos a incorporar el azúcar y lo vamos, como os he dicho, vamos a batirlo bien. Y una vez batido, echaremos la leche. Incorporamos también, como os he dicho, la leche. Lo mezclamos bien. Aquí, bien mezclado. Nuestra leche que teníamos en el fuego ya se ha hecho. Y la vamos con un colador. Y la vamos a echar aquí dentro, poco a poco, para que no se corte. Todo lo que hay cae aquí dentro. Una vez está todo bien integrado, lo llevamos de nuevo a la olla, donde lo vamos a llevar a terminar de hacer. La crema estará hecha una vez que empiece a ver, bueno, yo lo mostraré, pero se tiene que espesar, se volverá espesita. Una vez esté espese, estará lista ya nuestra crema. Nuestra crema está aquí, metida dentro de la ollita, a fuego medio, y vamos a ir moviendo. Y ya digo, cuando empiece a espesar, podremos pararla. De momento vamos a ir moviéndolo. Ya empieza a espesar nuestra crema pastelera. ¿Veis? Empieza a espesarse. Esto casi está ya. ¿Esto ves? Ya está. Ya está lista esta cremita. En este punto yo lo paro. Y ya tenemos la cremita lista. Pues aquí os muestro cómo queda la crema pastelera. Una vez esté fría, se la podremos poner a nuestro bizcocho.
bueno, vamos a proceder a ponerle la crema pastelera a nuestro bizcocho. Vamos a prepararlo. Tenemos aquí ya nuestro bizcocho. Yo esto bien. Tenemos aquí nuestro bizcocho, el cual vamos a untarle de crema pastelera. Todo bien untado de crema. Nuestro brazo está relleno. Polvoreamos azúcar glass por encima. Todo bien relleno por dentro de crema pastelera. Por encima el azúcar glass. Bueno, aquí os presento mi brazo de crema con azúcar glass por encima. Espero que mi receta os haya gustado y me deis me gusta y os unáis a mi canal. Nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.